Capítulo 9. Una sanadora entre guerreros. Mientras el amanecer de la paz se filtraba por la galaxia, los vientos de guerra dieron paso a las suaves brisas de la sanación y el crecimiento. Los sistemas, antes asediados y marcados por los implacables ataques del Imperio XR, ahora palpitaban con los esperanzadores ritmos de la reconstrucción. En el corazón de esta transformación se encontraba nada menos que la princesa Aria, cuyo viaje de fugitiva real a sanadora galáctica simbolizaba los profundos cambios que barrían los sistemas estelares. El capítulo de su vida como defensora se había cerrado con la última derrota del Imperio XR. Ahora, su narrativa se expandía hacia horizontes más amplios y compasivos. Aria, con su agudo intelecto y gracia real, se había sumergido en las ciencias de la medicina con un fervor que igualaba su anterior determinación en la guerra. Bajo la tutela de los mejores médicos de Altare, un variopinto equipo de curtidos cirujanos de guerra y brillantes sanadores poco convencionales, dominó las artes que salvaban vidas en lugar de librar guerras. Su nuevo rol la llevó más allá de los hospitales improvisados de Altare. Aria imaginó una red de centros médicos que no solo sirvieran a los humanos, sino a todas las especies de la galaxia, especialmente a aquellos mundos que habían quedado huérfanos por la indiferencia del Consejo y devastados por la crueldad de los XR. Con el apoyo de sus aliados humanos, que habían llegado a verla como una hermana de armas y un faro de esperanza, sentó las bases de la primera iniciativa de salud galáctica. El centro inaugural se alzó sobre las ruinas de un campo de batalla, un conmovedor símbolo de la vida resurgiendo de las cenizas de la muerte. Arquitectónicamente, era una maravilla que fusionaba el ingenio humano con la sensibilidad estética de múltiples culturas alienígenas, con cúpulas de cristal translúcido y salas de recuperación bañadas en una relajante luz natural. Aquí, Aria se puso su bata blanca con el emblema de la iniciativa, un fénix resurgiendo de las estrellas, bordado sobre su corazón. Cada día traía pacientes con anatomías y dolencias diversas. Aria y su equipo navegaban por las complejidades de la medicina multiespecie, desde injertos dérmicos a base de silicio para un piloto Saracán quemado hasta la delicada neurocirugía en un niño humano. Sus manos, antes preparadas para el combate, ahora se movían con la precisión de un cirujano, suturando heridas y administrando vacunas que protegían contra los patógenos más letales de la galaxia. La noticia de sus esfuerzos se extendió más rápido que la velocidad de la luz. Pronto, otros sistemas solicitaron ayuda, y Aria viajó a estos mundos a bordo del Viaje de la Misericordia, una nave hospital equipada con la última tecnología médica. Cada planeta visitado añadía nuevas capas a su leyenda. No era solo una sanadora, sino una diplomática que tejía lazos de confianza y cooperación donde antes habían prosperado la sospecha y el conflicto. En medio de sus viajes, Aria regresaba a menudo a Altare, su ancla en una galaxia que aún se inclinaba hacia el equilibrio. Fue en uno de esos regresos que inauguró la Academia de Medicina de Altare, un extenso campus dedicado a formar a la próxima generación de sanadores galácticos. En la ceremonia de apertura de la Academia, no solo habló de medicina, sino de moralidad, instando a sus estudiantes a llevar sus habilidades con humildad y a ver más allá de la fisiología de sus pacientes, a su dignidad inherente. Reparemos no solo los cuerpos, sino también el tejido de nuestra galaxia, proclamó Aria, su voz resonando en la asamblea. En cada paciente, vean el universo. En cada acto de sanación, sientan el pulso del progreso. Somos arquitectos del futuro, un futuro donde ningún ser sufre en silencio y ninguna llamada de auxilio queda sin respuesta. Al caer la noche sobre la academia, con las estrellas titilando en lo alto como los ojos de 1000 mundos distantes, Aria se encontraba sola en el jardín medicinal que había cultivado. A su alrededor, plantas de toda la galaxia florecían con potencia terapéutica, un tapiz viviente de su misión. Se dio cuenta entonces de que su historia, tejida en la vasta expansión del espacio, ya no trataba solo de supervivencia o defensa. Trataba de esperanza, de la infinita capacidad del corazón para sanar y albergar luz, incluso en los rincones más oscuros del cosmos. Capítulo 10. Enemigo implacable. El cielo nocturno sobre la colonia humana de Nueva Providencia era un tapiz de nebulosas arremolinadas y estrellas centelleantes, pero esta noche brillaba con el resplandor ominoso de las naves de guerra zar, descendiendo como buitres. La comunidad,
que alguna vez fue un faro de esperanza y rejuvenecimiento, se había preparado para este momento, sabiendo que el apetito de venganza del enemigo era insaciable. En el centro de mando, el aire estaba cargado de tensión. El capitán Liam Knox, un veterano curtido en escaramuzas que habían grabado profundas arrugas en su rostro antes juvenil, observaba la flota entrante a través de las pantallas holográficas. Su voz, tranquila pero resonante, se abrió paso entre los murmullos de los oficiales ansiosos. A sus posiciones, todos. Recuerden, no solo luchan por tierra o por orgullo. La quieren a ella. Quieren a la princesa, recordó Liam a su tripulación, su mirada desviándose brevemente hacia donde estaba Arya, con sus ojos azules llenos de resolución. La princesa Arya, ya no siendo la figura ceremonial que una vez estuvo enclaustrada en las cortes reales, vestía su uniforme de médico con la insignia de la Cruz Roja Galáctica, un símbolo de su juramento de sanar y proteger la vida. Su transformación de realeza a sanadora le había ganado la adoración de muchos, pero fueron su mente estratégica y su espíritu inquebrantable los que le habían granjeado la lealtad incondicional de Nueva Providencia. Cuando la primera de las naves XR rompió la atmósfera, las defensas de la colonia cobraron vida. El aire crepitaba con la energía de las torretas de plasma ajustando sus trayectorias, sus operadores con los dedos nerviosos sobre controles perfeccionados por innumerables simulacros. Las fuerzas terrestres, un variopinto grupo de mineros, granjeros y comerciantes convertidos en soldados, estaban hombro con hombro, sus armas, una mezcla de herramientas industriales modificadas y rifles reglamentarios, apuntando al cielo. Firmes, la voz de Liam resonó en los oídos de cada defensor, su imagen parpadeando brevemente en las pantallas de los visores individuales. Dejen que vengan a nosotros. Luchamos en nuestros términos, en nuestro terreno. La flota XR, una espantosa formación de metal dentado y luces deslumbrantes, desató una andanada de cañones de iones. Los escudos sobre Nueva Providencia se encendieron, absorbiendo las explosiones con un destello que iluminó el suelo. Entre los defensores, los corazones se aceleraron, pero su determinación no flaqueó. Arya se movía entre las filas, su presencia era una fuerza tranquilizadora. Puso una mano en el hombro de un joven soldado, su contacto reconfortante. Nos hemos preparado para esto. Confíen los unos en los otros, dijo, su voz apenas un susurro pero imbuida de la fuerza de las montañas. La verdadera batalla comenzó cuando los XR desplegaron sus unidades terrestres. Enjambres de infantería mecanizada, fría e insensible, descendieron sobre los campos de Nueva Providencia. Los defensores los recibieron con una ferocidad nacida de la desesperación y la esperanza. Las explosiones rasgaron la noche, cada destello un testimonio del brutal choque entre carne y metal. En medio del caos, el hospital de campaña de Arya, una serie de cúpulas reforzadas con escudos de energía, se convirtió en un santuario para los heridos. Con cada soldado que llegaba, su determinación se endurecía. Trabajaba incansablemente, sus manos moviéndose con precisión experta mientras estabilizaba a los heridos. A su alrededor, voluntarios, algunos apenas mayores que niños, ayudaban, impulsados por el ejemplo de su princesa, que se había convertido en su escudo y sanadora. Al acercarse el amanecer, con el cielo surcado por las cicatrices de la batalla, las tornas cambiaron. Los humanos, aprovechando su conocimiento íntimo del terreno y las tácticas de guerrilla perfeccionadas en batallas anteriores, comenzaron a hacer retroceder a los XR. Las trampas explosivas, colocadas en las oscuras horas de la noche, se activaron, diezmando pelotones enteros de combatientes enemigos. El capitán Knox, liderando la carga, se comunicó con cada escuadrón. Hagan que retrocedan. Por Arya. Por Nueva Providencia. Su grito de guerra, transmitido por todos los canales, impulsó una última oleada. Los XR, poco acostumbrados a la ferocidad y el ingenio de la resistencia humana, flaquearon y luego se retiraron. Cuando el sol salió, proyectando largas sombras sobre los campos ahora marcados por la batalla, Arya estaba fuera de su hospital de campaña, observando las figuras en retirada de los XR. A su lado, Liam Knox se permitió una breve sonrisa. Se lo pensarán 2 veces antes de volver, murmuró,
a la vez una declaración y una esperanza. La victoria no fue sin costo, pero el mensaje fue claro. Nueva Providencia no era una simple colonia, era una fortaleza del coraje de la humanidad, un testimonio de la resiliencia de aquellos que luchaban no solo por sobrevivir, sino por el derecho a forjar un futuro propio. Capítulo 11. El amanecer de una nueva galaxia. Los escombros de la guerra flotaban silenciosamente por el sector de Altare, brillando contra el telón de fondo de nebulosas y cúmulos estelares distantes, un tapiz celestial que era testigo de una transformación. Abajo, en los planetas de Altare, las secuelas de las fallidas invasiones de los XR no habían dado paso a la desesperación, sino que habían impulsado una floreciente revolución. De las cenizas del conflicto, surgía una nueva estructura, una que prometía remodelar el tejido mismo de la galaxia. En el corazón de esta transformación estaba la princesa Aria, ya no solo una refugiada, sino una líder cuya influencia trascendía su linaje real. Junto a ella, los humanos, antes considerados primitivos por la élite galáctica, se erigían como arquitectos de la nueva era. Juntos, convocaron la primera asamblea de la Coalición Galáctica, una congregación bajo las extensas ramas del gran roble de Altare, un símbolo de fuerza y crecimiento perdurables. La asamblea bullía con representantes de incontables mundos, especies de todas las formas y colores, que traían consigo las esperanzas y agravios de sus pueblos. El aire era eléctrico, cargado con la palpable sensación de un nuevo comienzo. Aria, vestida no con túnicas regias sino con el sencillo atuendo de una médica, se dirigió a la reunión. Su voz, tranquila y clara, resonó a través de los dispositivos traductores, llegando a cada oído en la multitud de idiomas. Hoy, no estamos aquí como razas separadas de mundos distantes, sino como seres unidos por un deseo común de paz y justicia, comenzó Aria, sus ojos recorriendo la diversa multitud. La tiranía de los XR nos ha demostrado que el aislamiento no beneficia a nadie más que a aquellos que buscan dividir y conquistar. Es en la unidad donde reside nuestra fuerza. Es en la diversidad donde se forja nuestra resiliencia. Su discurso fue recibido con asentimientos y murmullos de aprobación. Los representantes, muchos de los cuales solo habían oído hablar de los humanos a través de relatos sobre su ferocidad, ahora los veían como camaradas de armas, protectores que habían desafiado el poder del Imperio XR. La conferencia duró días, con debates y discusiones que llenaban el aire como los vibrantes cantos de los pájaros de la selva de Altare. Los líderes humanos, junto a Aria, mediaron en disputas y facilitaron diálogos, sus habilidades diplomáticas perfeccionadas por la necesidad y la batalla. Se hicieron propuestas para una fuerza de defensa unificada, un acuerdo comercial galáctico y un consejo de ética para asegurar que ninguna especie volviera a dominar a otras como los XR habían intentado. Cuando la asamblea llegaba a su fin, se redactó una Carta Magna, el documento fundacional de la Coalición Galáctica. Era una obra maestra de cooperación, que encapsulaba los principios de igualdad, respeto mutuo y seguridad colectiva. Aria, con mano firme y el corazón lleno de esperanza, fue una de las primeras en firmar, su firma una escritura fluida bajo las audaces letras mayúsculas de los delegados humanos. En las semanas siguientes, la influencia de la coalición creció exponencialmente. Los programas educativos, encabezados por Aria, difundieron conocimientos de medicina, tecnología y agricultura por las estrellas. El ingenio y la resiliencia humanos se convirtieron en objeto de estudio y admiración. Mundos que antes habían temido la brutalidad humana, ahora buscaban la sabiduría de sus guerreros y sanadores. A medida que la flota de la coalición, un mosaico de naves de varios mundos, patrullaba las rutas comerciales, la piratería y la esclavitud experimentaron un marcado declive. Las historias sobre la justicia y el poder de la coalición viajaban por puertos espaciales y tabernas, atrayendo a más mundos a su abrazo. La princesa Aria, ahora comúnmente conocida como la Doctora Aria, continuó su trabajo, viajando de planeta en planeta. Sus clínicas y escuelas eran faros de luz en los rincones oscuros de la galaxia, y dondequiera que iba, llevaba el mensaje de Altare, un mensaje de desafío contra la opresión, un testimonio del poder de la unidad. Mientras el capítulo de la vieja galaxia se cerraba, un nuevo amanecer se alzaba en el horizonte,
brillante y prometedor como las propias estrellas. Bajo la guía de Aria y los humanos, la galaxia comenzó a soñar de nuevo, no con poder y conquista, sino con paz y colaboración. El legado de las estrellas, al parecer, no estaba escrito por la luz de los imperios, sino por las manos de aquellos que se atrevieron a imaginar un universo mejor. Capítulo 12. La era de los humanos. La galaxia, antes un tapiz de discordia y dominación, ahora brillaba con la luz de un nuevo amanecer. Habían pasado años desde la victoria crucial en Altare, y el propio cosmos parecía haber exhalado un suspiro de alivio. En el corazón de esta transformación se encontraba la nueva coalición galáctica, un organismo no gobernado por el miedo o el favor, sino por los principios de igualdad, justicia y respeto mutuo. El liderazgo humano, una vez subestimado por las antiguas razas de la galaxia, había demostrado ser no solo necesario, sino revolucionario. Aria, antes una princesa en peligro, ahora se erigía como una figura fundamental en el gobierno galáctico. Conocida universalmente como la Doctora Aria, su influencia se extendía más allá de la política, adentrándose profundamente en el tejido cultural y social de innumerables mundos. Bajo su guía, la coalición había establecido el primer sistema de salud universal de la galaxia, con instalaciones médicas orbitando en la serena inmensidad de las nebulosas y enclavadas en las bulliciosas capitales de planetas prósperos. Cada centro llevaba el sello de la visión de Aria, un lugar de sanación para todos, sin importar la especie o el estatus. La educación también había experimentado un profundo renacimiento. La Academia de Entendimiento Interestelar, fundada sobre los principios por los que Aria y sus aliados humanos habían luchado, se erigía como una joya en la corona de la coalición. Aquí, jóvenes seres de diversos mundos se reunían no solo para aprender, sino para compartir y construir puentes entre culturas que alguna vez se habían mirado con recelo a través de campos de batalla. El plan de estudios, rico en filosofía tanto humana como alienígena, era un testimonio del éxito de la integración sobre el aislamiento. La capital de la humanidad en la Tierra también se había transformado. Antes un planeta al borde del colapso ecológico y político, ahora era un vibrante centro de diplomacia galáctica. El Gran Salón de la Tierra, una magnífica estructura de vidrio y acero, se alzaba como un faro junto a las rejuvenecidas aguas del Atlántico. Aquí, líderes de toda la galaxia se reunían para debatir y decidir el destino de su civilización unificada, sus voces resonando bajo la vasta cúpula estrellada que recordaba a todos el cielo común que compartían. Aria a menudo caminaba por los pasillos de esta nueva tierra, su piel azul y sus túnicas fluidas un símbolo del cambio que había abrazado. Los niños corrían hacia ella, con los ojos llenos de asombro, pidiéndole historias de las batallas que había librado. Con una sonrisa, ella se arrodillaba a su nivel, hablando no de guerras, sino de la paz que había seguido. Luchamos no para conquistar, decía, sino para crear. Defendimos no para destruir, sino para construir. A medida que se acercaba el aniversario de la batalla de Altare, se planificaron celebraciones en toda la galaxia. Iba a ser un día no de triunfalismo militar, sino de reflexión pacífica y alegría comunitaria. Desfiles serpenteaban por las calles de ciudades alienígenas, donde humanos y otras especies marchaban codo con codo. Se desvelaron estatuas, no de generales a lomos de caballos de guerra, sino de pacificadores y constructores de puentes, Aria entre ellos. Ese día, mientras los soles gemelos de Altare se ponían, proyectando largas sombras sobre los campos antes quemados por la batalla, tuvo lugar una gran reunión. Seres de todas las formas y tamaños estaban juntos, un testimonio silencioso del poder de la unidad. Aria, con miembros de sus protectores humanos originales a su lado, ahora envejecidos pero indomables, se dirigió a la multitud. Miramos a las estrellas no como un mapa de conquista, sino como una carta de exploración y cooperación, declaró, su voz llegando a toda la asamblea. Hoy celebramos no una victoria en la guerra, sino una victoria por la paz. Fuegos artificiales florecieron en los cielos, una cascada de luz que reflejaba los campos de estrellas que una vez habían contemplado su lucha. Los niños reían y viejos enemigos se abrazaban, sus diferencias empequeñecidas por su alegría compartida. La era de los humanos, como llegó a ser conocida, no estuvo marcada por el dominio humano,
sino por los ideales humanos, la creencia de que todos los seres podían trabajar juntos por un futuro mejor. Fue una era de esperanza, un testimonio del poder de la resiliencia y la promesa perdurable del cambio. Arya contempló el mar de rostros, con el corazón lleno. Este era el legado con el que había soñado, el futuro por el que había luchado. Y mientras las estrellas titilaban en lo alto, quedó claro que esto era solo el principio.